Pongámonos en una situación real. Llega un paciente con un dolor postoperatorio intenso. ¿Vamos de una por el ketorolaco? ¿Y si ese paciente tiene gastritis? O pensemos en un cólico renal agudo. ¿Es el diclofenaco la mejor opción siempre? La clave aquí es entender que no son intercambiables. La elección correcta depende de un balance muy fino entre qué tan fuerte es el fármaco y qué tan riesgoso puede ser. Y aquí los tenemos, nuestros tres protagonistas. Como ven, diclofenaco, ketorolaco e indometacina comparten la misma familia química. Esa estructura común les da un poder analgésico y antiinflamatorio similar. Pero son esas pequeñísimas diferencias en su molécula las que van a definir por completo su perfil de acción y sobre todo de toxicidad. Para entenderlos de verdad, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, la base de todo, el dilema de las enzimas COX. Luego vamos a ver para qué sirve cada uno en la clínica. Después, un punto clave, su toxicidad, riñón contra estómago. Seguiremos con las interacciones que sí o sí hay que conocer y cerramos con un cuadro final que resume todo para la práctica diaria. Muy bien, vamos a sumergirnos en el núcleo del asunto. Para diferenciar estos fármacos, primero tenemos que entender dónde actúan, cuál es su campo de batalla, las enzimas ciclooxigenasas o COX. La manera en que cada uno de estos medicamentos se relaciona con ellas es, de verdad, la clave de todo. Pensemos en la COX-1 como la cuidadora del cuerpo. Es una enzima que está siempre activa, trabajando 24/7 para mantener todo en orden. Produce unas sustancias, las prostaglandinas, que protegen la mucosa del estómago, que aseguran que llegue suficiente sangre a nuestros riñones y que ayudan a que las plaquetas funcionen bien. Es, en resumen, fundamental para el equilibrio del cuerpo. Por otro lado, tenemos a la COX-2. Esta es la enzima inflamatoria. Normalmente está como dormida, no hace mucho. Pero, cuando hay una lesión, un golpe, una infección, se activa de forma masiva. Y es ella la principal responsable de fabricar las prostaglandinas que nos causan la inflamación, el dolor y la fiebre. Por eso es el objetivo que queremos bloquear con los AINES. Esta imagen resume el concepto a la perfección. COX-1 es lo normal, es protección, es equilibrio. COX-2 es la respuesta al daño, es inflamación, es dolor. Entonces, ¿cuál es el gran dilema de los AINES clásicos? Que para apagar el fuego de la COX-2, muchas veces también apagan las funciones protectoras de la COX-1. Y de ahí, claro, vienen casi todos los efectos adversos. Y aquí vemos cómo se posicionan nuestros tres fármacos en este juego. Fíjense, todos son no selectivos, o sea, le pegan a las dos enzimas. Pero no lo hacen por igual. El ketorolaco es bastante parejo, inhibe a ambas. El diclofenaco, en cambio, tiene una ligera preferencia por la COX-2, lo cual es interesante, y la indometacina se inclina claramente hacia la COX-1. Perfecto. Ahora que conocemos su mecanismo, podemos empezar a entender por qué cada uno de ellos brilla en escenarios clínicos muy distintos. No son intercambiables. Pensemos en ellos como herramientas especializadas, y la clave es saber cuándo y cómo usar cada una. A ver, el ketorolaco es el campeón para el dolor agudo y fuerte, como el de una cirugía. Su potencia analgésica es tan alta que se acerca a la de algunos opioides. Pero ojo, mucho ojo, su uso no debe pasar de los 5 días por su toxicidad. El diclofenaco es un todoterreno, una opción excelente con un gran balance para dolores como el cólico renal o una lumbalgia. Y finalmente, la indometacina, que es un antiinflamatorio potentísimo, la reservamos para situaciones muy específicas como un ataque de gota o para el cierre del ductus arterioso en recién nacidos. Ahora vamos a un tema fundamental, la toxicidad. Toda esta potencia de los AINES viene con un costo, un perfil de riesgo que es crucial conocer. Y los dos órganos que más sufren son sin duda el estómago y el riñón. Esta tabla es oro puro. Fíjense cómo se reflejan aquí las preferencias por las COX que vimos antes. El ketorolaco es brutalmente gastrolesivo, el que más riesgo digestivo tiene de los tres. La indometacina, con su preferencia por la COX-1, también es muy dañina para el estómago, pero su verdadero peligro está en el riñón. Es el más nefrotóxico, y por mucho. El diclofenaco, nuestro todoterreno, se queda en un riesgo intermedio en ambos frentes. Bien, ¿y por qué ocurren estos daños? El mecanismo es muy claro.
Cuando bloqueamos la COX-1 en el estómago, dejamos de producir el moco y el bicarbonato que lo protegen, y el ácido puede causar gastritis o úlceras. En el riñón, las prostaglandinas que vienen de la COX-1 y la COX-2 mantienen abierta, dilatada, una arteria clave, la arteriola aferente. Si las bloqueamos, esta arteria se cierra, disminuye el flujo de sangre al riñón y podemos provocar una insuficiencia renal aguda. Así de directo. Pasemos a otro punto crítico de seguridad, las interacciones. Estos AINES no viven en una burbuja. Pueden chocar peligrosamente con otros fármacos. Y hay dos combinaciones que tenemos que tener grabadas a fuego, con anticoagulantes y con antihipertensivos. Combinar un AINE con un anticoagulante como la warfarina es literalmente una bomba de tiempo. ¿Por qué? Por dos mecanismos que se suman. Primero, el AINES ya de por sí afecta a las plaquetas al bloquear la COX-1, así que suma su efecto antiagregante. Y segundo, los AINES compiten con la warfarina por unirse a las proteínas de la sangre. La desplazan, dejando más warfarina libre y activa. El resultado es que el riesgo de una hemorragia grave se multiplica. Y con los antihipertensivos, como los IECAS o los ARA-I, el problema es que les quitamos eficacia. A ver, estos fármacos necesitan que el riñón reciba buena sangre para funcionar bien. Como ya vimos, los AINES disminuyen ese flujo sanguíneo renal. El resultado es que el antihipertensivo no funciona como debería. La presión puede subir y además aumenta el riesgo de daño al riñón. Es una interacción que puede anular por completo un tratamiento. Bueno, y en la práctica del día a día, ¿cómo administramos estos medicamentos? Vamos a ver rápidamente sus presentaciones y las dosis más habituales. Aquí tenemos una referencia rápida. El diclofenaco es muy versátil. Lo tenemos en tabletas y en ampollas. El ketorolaco, por su potencia, se usa mucho por vía intravenosa o intramuscular en el hospital y luego se puede seguir con tabletas. Y la indometacina la encontramos principalmente en cápsulas y también en supositorios, que es una vía muy útil para ciertas indicaciones. Muy bien, hemos cubierto muchísimo terreno. Ahora vamos a consolidar todo, a juntar todas las piezas en un cuadro final que nos va a servir como una guía rápida y sobre todo efectiva para tomar decisiones en la clínica. Este es el resumen definitivo. Vamos uno por uno. Diclofenaco. Ligera preferencia por COX-2. Su uso estrella es el cólico renal y, atención, su mayor riesgo asociado es el cardiovascular. La perla es que tiene un buen balance entre potencia y riesgo. Ketorolaco. No selectivo. El rey del dolor postoperatorio, con el riesgo gastrointestinal como su talón de Aquiles. La perla es el analgésico más potente, pero siempre para uso corto. Y la indometacina, preferencia por COX-1, la elección para un ataque de gota y su mayor riesgo es el renal. Su perla es el antiinflamatorio más potente de todo el grupo.